antes de conectar, por si hay alguno que no tuviese mucho conocimiento del por qué lo hemos invitado, basta mirar simplemente su definición en su perfil de Twitter. Lo repito, es @m_gendra, donde aparece la definición de abogado, especialista en transporte, puertos, derecho marítimo fluvial e hidrovía, comercio exterior, presidente de Cruzada Cívica, que es una asociación del consumidor, docente, político y gallina. Ustedes notarán la cantidad de elementos por los cuales mucho antes que hoy debería haber sido invitado a nuestro programa. Mariano, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Qué alegría. Por ser claro, No, además lo más importante va siempre al final, ¿vos viste? Obviamente. Mariano, te he llamado y por eso lo adelantamos a través de las redes y de una u otra manera el tema va adquiriendo volumen a medida que nos vamos acercando a la fecha de la finalización del alargue y de la finalización del contrato de la hidrovía, ¿no es cierto? Y lógicamente esto va adquiriendo volumen y preocupación. Me están llamando radios, como lo contaba en el editorial, de prácticamente la totalidad de las provincias que están cercanas, ¿no es cierto?, al río, que están involucradas, pero también de las que no lo están, pero sin embargo sacan sus producciones por ahí y están reclamando estar sentados a la mesa, ¿no es cierto?, donde se están tomando las decisiones. Bueno, y a su vez, y por eso un poco el llamado, era necesario comenzar a esclarecer, porque se está dando un debate, y yo vengo diciendo que tenemos que tratar de que la temática de la hidrovía no caiga en la grieta. Evidentemente han aparecido algunas posiciones extremas en los últimos días, un artículo de ayer de Menpo Giardinelli, bueno, etcétera, etcétera. Inclusive creo que hay una movilización llamada por ATE para la semana que viene, me parece, vinculando todo esto con el tema soberanía, etcétera, y demás. Vos sos un especialista de la temática hidrovía, pero hay mucha gente que, por más que este sea un programa de comercio exterior y hablemos mucho de todo el tema multimodal y todo lo demás, sería muy importante que le recordaras, que empezaras como de cero, como si estuvieras dando una clase, ya que sos docente, comentando la importancia que tiene el tema de la hidrovía, y luego vamos en todo caso a la particular situación que se está viviendo hoy ahí. Bueno, vamos de lo más simple a lo más complejo, si te parece. Sí, porque uno podría decir que en términos muy simples, que la hidrovía es como la gran panamericana acuática, ¿no? Es como si fuera una gran panamericana que incorpora todo el río Paraná, Paraguay, que tiene más de 3.400 kilómetros de largo, que va desde el Amazonas y desemboca en el río de la Plata. Pero eso es una forma muy simple de decir lo que es la hidrovía. Es decir, en vez de ir autos y camiones, en la hidrovía navegan buques de carga donde se transporta millones de toneladas de mercadería. Correcto. Ahora bien, pero en realidad la hidrovía es muchísimo más que una simple definición de una panamericana acuática. La hidrovía es el gran sistema logístico intermodal del Mercosur. Correcto. Y esta definición de un sistema logístico intermodal del Mercosur tiene una implicancia enorme, tiene implicancias políticas, administrativas, económicas, sociales, regionales, en materia demográfica, en materia de desarrollo productivo regional, tiene impacto en las industrias, en particular en las pymes, tiene un impacto cultural también. Por supuesto, tiene un impacto en materia de integración regional y local, en materia de comunicación. Es decir, el impacto que tiene es gigantesco y extremadamente difícil de cuantificarlo si quisiéramos cuantificarlo. Pero hoy en día la hidrovía actual, como está concesionada o bajo la concesión de un privado, que después vamos a aclarar qué significa esto de la concesión, es sinónimo de soberanía nacional e integración regional. Si hoy en día dijéramos, la hidrovía es la columna vertebral
no solamente del sistema federal argentino, ¿no? Como sinónimo de federalismo e integración nacional, sino también que es la columna vertebral de la integración del Mercosur. Correcto. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, etcétera. Es decir, la hidrovía, que fue concesionada ya por el año 1995, es un gran logro geopolítico de la Argentina. Correcto. ¿Y en qué consiste esa concesión? La concesión que el Estado argentino oportunamente dio a un par de empresas privadas se refiere a la profundización, mantenimiento de esa profundización a través de un dragado, es decir, las dragas que son las que se utilizan para cavar el lecho del río, claro, cavar el lecho del río y generar una mayor profundización y también un mayor ancho del canal. Correcto. Y lo que es el balizamiento. ¿Qué es el balizamiento? Es la señalización, en términos simples, ¿no? Es decir, cuando uno no puede poner un cartel en el agua que deja, son boyas flotando donde se va señalizando dónde está el canal, cuál es el límite, las profundidades, cuál es el beril, es decir, quién tiene qué buque va por la izquierda, por la derecha, en términos muy simples. La hidrovía hizo, gracias a su concesión en el año 95, hizo que la Argentina, de exportar 40 millones de toneladas en agroalimentos, hoy en día podamos exportar más de 100 millones de toneladas. Y se duplicó la superficie productiva. Se desarrollaron puertos estatales y privados, generando miles de puestos de trabajo y desarrollo productivo para las economías regionales. Y es el gran sistema a través del cual, justamente en nuestras provincias, especialmente de la zona cuyana, la zona centro y el norte de nuestro país, pueden sacar sus productos con valor agregado o granos, a través justamente de los puertos que hay sobre el río Paraná, desde Reconquista hacia el sur, pasando por Santa Fe, Rosario, Villa Constitución, San Lorenzo, el norte de la provincia de Buenos Aires y desembocando finalmente en el río La Plata para salir al Océano Atlántico. Correcto. Sí, coincido, de hecho, dado una descripción espectacular sobre esto. Vamos avanzando un poco en la temática. Esto vence el 30 de mayo. ¿Cómo son las alternativas? Porque si hay una licitación, esa licitación lleva unos 180 días. ¿Qué pasa? Vamos a suponer un proceso licitatorio que supongo yo, todo el mundo está deseando que sea lo más transparente posible, con la mayor cantidad de oferentes, etcétera, para lograr el mejor arreglo, el mejor costo, ¿no es cierto?, mejorar nuestra competitividad sin encarecimiento de fletes y todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta un poco es, relatá cómo debiera ser. Debiera haber una prórroga del actual concesionario hasta el momento de que se elija el nuevo oferente, el nuevo operador. ¿Cómo estás mirando esa situación? Como bien vos explicaste, la hidrovía vence en pocos días, el 30 de abril, para ser exactos. Este contrato de concesión, que se originó en 1995, fue prorrogado 2 veces a su vencimiento por distintas causas que, no tiene sentido ahora analizar. Pero su última prórroga vence ahora el 30 de abril. El gobierno ya manifestó públicamente, tanto a través del presidente de la Nación como el Ministerio de Transporte, a través del ministro Meoni, que ese contrato en los términos actuales no iba a ser renovado, y consecuentemente a través de un decreto, el decreto 949 que sacó el Ejecutivo en noviembre del año pasado, llamó a una licitación nacional e internacional para la nueva concesión de esta hidrovía. Es decir, un contrato que seguramente será a 20 o 30 años. Eso todavía no está establecido porque los pliegos de elaboración de la licitación todavía están en elaboración. Como bien vos expresaste, este procedimiento, si se hacen todos los pasos correspondientes, estudios técnicos, estudios económicos, financieros, estudios medioambientales, hay una serie de procedimientos administrativos que hay que cumplir necesariamente. Todo esto nos lleva menos de 180 días como mínimo, así es, si lo queremos hacer bien. Entonces, ¿qué pasa en el mientras tanto?
Bueno, ha habido desde ideas locas, como pasa en nuestro país siempre, extremistas, como lamentablemente pasan, a buscar un equilibrio. En eso creo que el decreto 949 trajo un poco de luz y de tranquilidad en todo el sector, tanto empresarial como también gremial, respecto a que se va a llamar una licitación, se va a buscar un mecanismo provisorio durante este tiempo, ese lapso que dure el llamado a licitación, hasta que se conceda finalmente a quien gane esa licitación, y eso podría ser a través de otorgar un contrato provisorio, no a la empresa que actualmente está operando, que es Hidrovía S.A., que está conformada por dos accionistas. Una es la empresa Yandenul, que es una empresa internacional muy reconocida, que tiene el know-how y el conocimiento, y viene llevando esta operatoria, como dijimos, del año 95, y la otra empresa es una empresa EMEPA, es una empresa argentina del empresario Romero, que como ha estado involucrado en las causas judiciales de los llamadas cuadernos, exactamente, la de los cuadernos, entonces obviamente y con muy buen criterio el gobierno decidió, hasta por lo menos que se expida la justicia al respecto, no adjudicar a esta sociedad anónima, lo cual no impide que se pueda realizar un contrato provisorio para mantener el dragado y el balizamiento en las condiciones actuales y garantizar la navegabilidad de la hidrovía, de la Gran Panamericana Acuática, que se pueda dar a la empresa Yandenul, es decir, al socio mayoritario de quien está operando hoy en día, que es el que tiene el know-how y el conocimiento, no el socio, digamos, la pata social nacional. No, como todo en esto, hay a veces un socio capitalista y otro que el que sabe, el que trabaja, el que conoce y el que obviamente lleva adelante el know-how del negocio, la operación. Hoy en día el Estado Nacional no tiene ni la capacidad operativa, ni la capacidad administrativa, ni tampoco la capacidad en materia de recursos humanos, y menos en infraestructura, para poder asumir el mantenimiento del dragado, la operación y balizamiento. Y vimos un ejemplo extraordinario, que vos lo has dicho en más de una oportunidad, Miguel, porque te he escuchado en entrevistas, que es el tema de, salvando las grandes distancias, pero lo que ocurrió con el canal de Suez. Las implicancias que ha traído el cierre temporario del canal de Suez por el caso que conocimos del buque que quedó varado, todos nos hemos enterado de eso. Hoy en día todavía las consecuencias económicas no es posible cuantificarlas, no se pueden prever las consecuencias económicas que esto trae para toda la economía del mundo. Absolutamente. Hoy en día la Argentina se vio altamente afectada por el cierre temporal del canal de Suez. Vos decís, pero ¿qué tiene que ver un barquito que obstruyó una vía navegable del otro lado del mundo? Bueno, esto es una mariposa vuela en China y tiene impacto mundial. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Es decir, todo tiene que ver con todo. La implicancia en nuestro comercio exterior, que recordemos una cosa, el comercio exterior es la única fuente de dólares genuinos que tiene la Argentina. Correctísimo. Porque no tenemos turismo por la pandemia y los cierres obviamente de las fronteras, no tenemos inversiones por la situación macroeconómica del país y la falta de un plan económico integral y federal que nos dé cierta previsibilidad. Entonces lo único que tenemos hoy en día en la Argentina para generar dólares genuinos es a través de las exportaciones. Absolutamente. Entonces, hoy en día, no garantizar la navegabilidad de la hidrovía es tirarse un tiro en la cabeza. Sí, señor. Porque esto es muy simple. Yo soy armador y dueño de un buque. Y si a mí no me garantizan, y soy uno de los 4.500 buques extranjeros, que todos los años llegan a nuestras aguas, ingresan por el río Paraná y llegan a los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, a través de lo que se llama el Rosafé, que hay puertos estatales y privados. 4.500 buques extranjeros llegan todos los años a nuestro país a cargar de las exportaciones el 80% de lo que exporta la Argentina, que no es solamente la soja, por favor,
No limitemos el tema. Correcto. Estamos hablando de productos agroindustriales y productos altamente con un fuerte valor agregado, ¿no?, que se transporta a través de contenedores. Así es. Y si yo, armador, soy dueño de alguno de esos 4.500 buques, y vos, Estado Nacional, no me garantizás que mi buque va a llegar navegando tranquilamente hasta el puerto, supongamos, de Rosario, y voy a poder cargar 40.000 toneladas de mercadería, de lo que fuera, 60.000 toneladas, lo que tiene la capacidad hoy en día un buque Panamá de estas características, y no voy a terminar varado o voy a tener problemas de navegabilidad, yo no subo hasta el Rosario. Obvio, el buque lo llevo a Montevideo o lo llevo a Santos, en el sur de Brasil. Y vos, productor, exportador, cerealero, vas a tener que llevarme, o exportador, lo que sea la mercadería, vas a tener que llevarme la mercadería que querés exportar al puerto de Montevideo o al puerto de San Pablo para que yo lo cargue en mi buque y lo lleve finalmente al lugar destino, en el mundo donde esté de destino. Eso genera unos sobrecostos y una pérdida de competitividad impresionante. Total de acuerdo. Porque la Argentina, y acá vamos a la cuestión, la Argentina carece de una marina mercante nacional y una industria naval nacional. Entonces, yo puedo construir la mejor hidrovía, puedo construir el canal Magdalena o 20 canales Magdalena si queremos, pero si no tenemos buques, y no tenemos buques mercantes de bandera nacional, con trabajadores, con tripulación argentina, que salgan de nuestros puertos y naveguen los mares del mundo, ¿sí?, entonces, señores, solamente vamos a seguir vendiendo FOB, es decir, valor al puerto de carga, y estamos perdiendo más de 5.000 millones de dólares que pierde la Argentina por no tener una marina mercante en industria naval, por falta de es decir, por no cobrar el flete, es decir, el costo de transportar esa mercadería del puerto de origen al puerto de destino. A mí me tocó yo estaba de secretario de la autoridad en la Facultad de Ingeniería, cuando se cerró la carrera de Ingeniería Naval. Fue un dolor en el alma, porque claro, era el símbolo, ¿no es cierto?, de que ya no tenía sentido que tuviéramos ingenieros que se dedicaran al tema de la industria naval al no existir marina mercante propia, ¿no? Pero vos trajiste un tema que se ha ido convirtiendo un poco en la piedra del escándalo, y que ha dividido aguas. Por eso hablábamos de que evitáramos que la hidrovía cayera en la grieta. Canal Magdalena, explícale a la gente que no está enterada qué es el Canal Magdalena y por qué esta dicotomía hidrovía como está versus Canal Magdalena. Bueno, primero partamos de que es una falsa dicotomía. Claro. En la licitación y el desarrollo de la hidrovía Paraná no impide ni es contradictorio en absoluto con el dragado por el eventual dragado del Canal Magdalena. Sí, es como que yo te dijera, volvemos a ejemplos simples. La Panamericana, ¿cuántos accesos tiene para ingresar a la Panamericana? Sí, tiene muchos, nace de la General Paz y después de ahí, cada tantos kilómetros tenés algún acceso, obviamente. Si yo en la Panamericana tuviera un acceso solamente en sus dos puntas, al inicio y al final de la ruta, alguien me diría, bueno, la verdad que perdés mucho tráfico, porque solamente te va a conducir por la Panamericana aquel vehículo que tenga que llegar muchos kilómetros hasta el final de la ruta. Entonces, hay que crear accesos para que la gente que vive en el trayecto del medio pueda ingresar, pueda utilizarla. Bueno, esto es lo mismo. El Canal Magdalena es un acceso más al acceso que ya existe, que está más al norte, que se llama Canal Punta Indio, que está en aguas jurisdiccionales uruguayas, y que hoy en día es el canal por el cual se utiliza para ingresar al Canal Mitre y a la hidrovía Paraná-Paraná. El Canal Mitre es el canal principal, que uno tiene acceso al puerto de Buenos Aires, y después de ahí
la hidrovía propiamente ha dicho que nos lleva a todos los puertos que dijimos, Rosario, Santa Fe, Resistencia y hasta el Amazonia. Muy bien. Pasa obviamente Río Paraguay, Río Paraná y posteriormente Río Paraguay. Entonces, el canal Magdalena es otro canal de acceso al sur. Claro. ¿Es bueno que tenga otro canal de acceso? Y sí, es bueno. Vuelvo al ejemplo del canal de Suez. El canal de Suez es un único canal de dos vías, ¿no? Pero un único canal, lo hemos visto. Se obstruye el canal por cualquier causa que sea, en este caso, varó un buque y el mundo tiembla. Si hubiera un canal de Suez paralelo, entonces, bueno, los buques hubieran ido por ese canal de Suez. Lo vemos también con el canal de Panamá. Hoy en día hay dos canales de Panamá, uno último construido hace poco, donde grandes buques de gran porte pueden navegar, y está el viejo canal construido hace casi un siglo, donde actualmente se opera. Pero hay alternativas. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Yo puedo crear un nuevo acceso a la hidrovía, en este caso es un acceso por el sur, más cerca de las costas bonaerenses, sobre jurisdicción argentina, para acceder a la hidrovía. Ahora bien, ¿qué pasa? La pregunta ¿es necesario hoy en día, o es extremadamente urgente, imprescindible para un país como la Argentina en su situación económica y social, donde apenas tenemos plata para comprar las pocas vacunas disponibles que hay en el mundo, hoy en día gastar 25.500 millones de pesos del presupuesto nacional para este dragado de este canal? Y bueno, ahí está la gran discusión. Si yo no tengo marina mercante, si no tengo buques que vayan a utilizar en el corto plazo este canal, y yo te diría, ¿para qué voy a construir una autopista espectacular, con wifi, súper señalizada, con la más alta tecnología, si no tengo camiones ni tengo autos que la corran? Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué voy a gastar en esa obra de infraestructura? Sí, puedo decir, la voy a tener en cuenta para un proyecto en el mediano o largo plazo para potenciar la hidrovía. Porque además el canal que está, aclaremos que la discusión que el canal se va a construir o no, esa discusión ya está superada porque el Poder Ejecutivo no solamente tiene el presupuesto que sanciona el Congreso para esta obra de infraestructura, sino que creó una unidad ejecutora para realizar también todos los trabajos necesarios y el pliego de licitación necesaria para llevar adelante el canal. En este sentido, la construcción del canal llevará, la proyección de obra está calculada en aproximadamente de 2 a 3 años, es decir, el canal, suponiendo que se comienza ahora mismo, el canal estaría operativo recién para el 2024, así es decir, dentro de 3 años, y hoy en día, si por arte de magia el canal ya estuviera operativo, y hoy en día ya se pudiera navegar, ese canal, por las condiciones, ya quedó viejo. Así es. Y vuelvo al ejemplo de la Panamericana. Si yo te dijera, mira, vamos a construir una Panamericana con 2 carriles nada más de cada tramo. Y vos no hay que ser un ingeniero experto para darte cuenta, y Mariano, te quedas corto. 2 carriles por tramo en Panamericana, se arma un embotellamiento tan grande, tan gigantesco que no sirve para nada. Mínimamente necesitamos 4 o 6 carriles por vía, porque el volumen de tráfico es tan alto que con 2 carriles no sirve para que genere un embudo. Bueno, esto es más o menos lo mismo que pasa con el canal Magdalena. Los trabajos que se realizaron hace casi 10 años atrás, o 7, 8 años atrás, donde, y con una perspectiva de buques, con una perspectiva de tráfico y con una perspectiva de integración regional muy distinta al que la Argentina tiene hoy en día y a la que la Argentina está obligada a llevar adelante para los próximos 10 o 20 años. Porque no podemos estar dragando todos los años, profundizando ni construyendo todos los años un canal. Yo estoy de acuerdo.
total acuerdo. Sí, hay una suerte, diríamos, de solución de compromiso, como decimos en ingeniería, que en realidad es una suerte de empate político para que todos los sectores, para que no haya un sector triunfador sobre otro, me parece. Pero tenés razón vos en cuanto al análisis de la prioridad en el particular momento que se está viviendo, estos 25.500 millones de pesos suena por lo menos curioso, ¿no es cierto? Por lo menos curioso. Me preocupan algunas expresiones extremas que se han planteado. En el día de ayer, Mempo Giardinelli sacó un artículo en página 12 que, bueno, por poco a los que no coinciden en la mirada esta que tienen la mayoría de los actores, por poco son vendepatrias, para poner, diríamos, un término que todo el mundo comprende. Hoy me acaba de llegar un aviso de ATE convocando a la soberanía de los puertos argentinos, etcétera, y a una marcha y demás. Gente amiga, todos los conocemos, digamos, coexistimos con ellos desde hace mucho tiempo. Ahora, me impresiona que paradójicamente los sectores de trabajadores no se han expresado en esa dirección. Es decir, es como si sobre el tema educación los gremios docentes no opinaran, o sobre un tema de metalúrgico, la UOM o el ESMATA no dijeran nada. Bueno, acá es como que está montándose una operatoria donde los actores son más bien de afuera que de adentro del tema que nos involucra, ¿no? ¿No notas eso? ¿No te llama la curiosidad? Si vos te fijás quiénes son estos sectores, primero partamos de la base de que es una pelea interna del gobierno, ¿no? O de la coalición de gobierno, mejor dicho. Estamos ante una pelea interna de la coalición de gobierno entre distintas fuerzas que componen esta coalición, en el cual está extremadamente lleno de ideología, sí, donde se antepone lo ideológico a lo pragmático y al análisis de la realidad, por ejemplo, la que estuvimos haciendo hace un rato, sí. Y además hay intereses personales respecto a ocupar espacios en el gobierno, en el gabinete, sí, en reemplazo de otro sector político que conforma también la coalición. Entonces, acá hay intereses personales de quienes son los abanderados exfuncionarios de gobiernos anteriores, que buscan hoy en día ser ministros o ser secretarios de Estado y consecuentemente hacen esta investida. Ese es un interés personal repudiable, sí, obviamente, y totalmente rechazable. Y el otro es anteponer lo ideológico y además falsear la información. Porque si yo te digo que la hidrovía ha sido un gran logro geopolítico de la Argentina, sí, y que hablar de hidrovía es hablar de soberanía nacional e integración regional, vos no me podés venir a decir que concesionar la hidrovía Paraná-Paraná o no construir el canal Magdalena es regalar las Islas Malvinas o privatizar el río. Sí, porque eso es un grado de talibalismo enorme, es una guerra santa, absurda, y como todo fundamentalismo, ya de por sí carente de razón. Entonces, hay una cuestión claramente ideológica, eso lleva a que aquel que no opina como tal es mi enemigo y consecuentemente lleva a generar desinformación a propósito para generar este caos interno dentro de la coalición de gobierno, y en la cual ahí voy a lo siguiente. Si vos te fijás quiénes son los gremios que adhieren este tipo de medidas o intervienen, te vas a encontrar que, salvo alguna excepción de un gremio de menor cuantía, de muy poca importancia, la Federación de Gremios, que son la FEPINRA, y los grandes gremios marítimos, portuarios, fluviales y de industria naval, no participan en absoluto en este tipo de actos o de reclamos. Sí. Justamente no es apoyado por los gremios y por supuesto no es apoyado por el sector marítimo, portuario, marítimo, fluvial y portuario. Claro. Entonces, ¿por qué? Justamente porque hay una cuestión de lucha ideológica.
Por eso se ataca tanto al decreto 949, por eso se dice que la no construcción del canal de Magdalena es como hoy en día, es decir, es más importante la construcción del canal Magdalena que la vacuna. A ese extremo, por ejemplo, ¿no? Vos fijate el grado de tontería que acabo de decir. Sí, obviamente. Es una tontería enorme lo que acabo de decir. Bueno, en esos términos se le imponen estos sectores que lo que buscan realmente es, vuelvo a repetir, imponer una discusión ideológica, levantando banderas legítimas pero con contenidos falsos, porque ¿quién no puede estar de acuerdo en la soberanía nacional? Pero claro, seguro que todos los argentinos estamos de que, si yo levanto la bandera de soberanía nacional, todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, ¿qué entendemos por soberanía nacional? Discutamos eso. ¿Qué significa soberanía nacional? Y además discutamos claramente los intereses de la producción y los intereses de nuestros trabajadores y los intereses de la mano de obra, del valor agregado, etcétera, 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 ¿no? Volvemos lo mismo, andar a decirle a una pyme que está en la zona cuyana o en Salta que tiene que llevar su producción no a un puerto de Santa Fe o de Buenos Aires, lo tiene, o del Chaco, lo tiene que llevar a Brasil o a Uruguay. Te matan. O queda fuera del mercado directamente por costo. No, pero voy a un tema más, avanzo un poco más en términos de dar por sentado de que la agenda va a ser esta que veníamos relatando. Es decir, hay una prórroga, se hace una licitación que todos esperamos sea lo más transparente posible, etcétera, etcétera. Se empiezan a hablar de, diríamos, elementos que tienen que ver con la geopolítica mundial, con influencia en esta temática. Digo concretamente, se comenta, y con algún grado de entendimiento y de razón, de que cuando Xi Jinping se pone en relación con el presidente de la nación, por el tema vacunas en su momento, además de eso, bueno, se pone sobre la mesa algunas cuestiones de interés estratégico de China, desde el tema 5G, el tema de la base de abastecimiento a todas las bases de la Antártida, que se instalaría obviamente en Tierra del Fuego, el tema de las presas hidroeléctricas pendientes, el observatorio, ¿no es cierto?, que está allí bajo jurisdicción china en la zona de Neuquén, otro observatorio más, y la hidrovía. Bien, quienes sabemos cómo se manejan los chinos, yo estuve en el lanzamiento de lo que fue la ruta de la seda, visualizamos muy claramente que China tendría interés, claramente, como tiene interés, de generar vínculos comerciales y logísticos con todos aquellos países con los que, por un lado, recibe, como en nuestro caso, mucha exportación vinculada a garantizar su soberanía alimentaria, y por otro lado, nos envía insumos de todo tipo, industriales, partes y piezas, bienes de capital, etcétera, etcétera, que también llegan a estos puertos. Entonces, sería entendible que China tuviera algún interés, valga la redundancia, en participar de esto. ¿Cómo estás mirando esta situación? Mira, con profunda preocupación. En esto también hay unanimidad en todo el sector marítimo, fluvial y portuario, tanto el sector empresarial como los gremios, quienes ya se han manifestado la preocupación de que el día de mañana la concesión de la hidrovía Paraná quede en manos chinas a través de la empresa, en este caso Shanghai Drenin, etcétera. Aclaremos una cosa. Vos bien lo explicaste, el observatorio que hay en Neuquén. El observatorio de Neuquén no es de una empresa china, es del ejército chino. Así es, el ejército rojo, sí. Exacto. Sí. Shanghai Drenin es una empresa también del ejército rojo chino. Entonces no son empresas privadas en los términos que nosotros conocemos, obviamente, occidentales, de lo que es una empresa. Es el Estado chino que a través de que utiliza, o mejor dicho, para la expansión de su política imperial, porque China sigue siendo un imperio, de su política imperial,
se expande a través, obviamente, utiliza herramientas como estas empresas globales y se posiciona en distintos lugares del mundo. China comenzó hace unas décadas atrás comprando alimentos, obviamente al mundo, entre ellos a la Argentina, a Brasil, a gran parte de Sudamérica o de América, obviamente para alimentar los millones y los cientos de millones de habitantes que tienen en su territorio. Primero empezaba a comprar alimentos, después se dio cuenta que además de comprar alimentos, podía ellos también transportarlos. Claro. Y entonces fue unificando su flota y hoy en día la flota china es la segunda o tercera más importante en el mundo. Después se dio cuenta que no solamente podía transportar el alimento que compra, sino que también podía ser dueña de los puertos que embarcan esos alimentos que compra. Entonces, a través de otras empresas, empezó a operar y a ganar licitaciones en el mundo para operar terminales portuarias que embarcan los alimentos que China compra y que transporta en sus propios buques. Y después China se dio cuenta, años después, que no solamente podía transportar mercadería, cargar en sus propios puertos, sino también empezar a producir en regiones, en campos de titularidad propia de China. Entonces China empezó a alquilar y a adquirir cientos y miles de hectáreas de campo en la Argentina, Bolivia, Paraguay y en Brasil para la producción de soja y otro tipo de alimentos. Y no solamente eso China, sino que se dio cuenta que China podía ser quien centralizara la compra y venta de eso de la agroindustria a nivel mundial y terminó comprando una de las empresas cerealeras más grandes del mundo, que es Nidera. Así es. Y tiene la mayoría accionaria de Nidera. Entonces hoy en día China maneja todos los eslabones de la cadena productiva. Produce el alimento, lo siembra, lo cosecha, lo transporta, lo comercializa a nivel internacional, lo carga en sus puertos, lo transporta en sus buques y lo consume. Lo único que le falta en materia de logística y de transporte multimodal en el Cono Sur, en Sudamérica, es quedarse con la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Y ahí tenemos cartón lleno. Esto es una cuestión de geopolítica. Es una cuestión de geopolítica. Y yo aprendí en materia de política exterior, que la política exterior no se rige ni por las coincidencias ideológicas, ni por el sentimentalismo, ni animismo, sino por los intereses económicos. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, acá la Argentina tiene que definir cuáles son sus intereses económicos que sirvan para potenciar sus exportaciones al resto del mundo, con qué bloques y con qué países voy a asociarme, no por mi afinidad ideológica o por mi amistad con las autoridades de turno de ese país, sino por los intereses comerciales de la Argentina, correcto, de la Argentina y de su matriz productiva. Así es. Es decir, yo tengo que ver los productores qué producen, a quiénes hay que exportar, y ahí voy a salir yo a asociarme con esos países y a generar vínculos y a crear canales de comercialización. Esa es la cuestión. En cambio, cuando yo me defino mi política internacional y mi comercio exterior en función de las similitudes ideológicas, y bueno, ahí ya partimos con el pie izquierdo y sin la buena voz que vamos a fracasar. Totalmente vamos a fracasar. Ahora, Mariano, digamos, la pirinola está girando. Los actores son los que están. ¿Qué alternativa ves vos a una licitación en la cual, bueno, también participen los chinos? ¿Qué otro tipo de jugador grande puede darse para diríamos, la nueva licitación del hidrovía? A ver, hoy en día a nivel internacional tenés aproximadamente 4 o 5 jugadores importantes, exactamente, no solamente Shanghái. Que aclaremos una cosa. Acá es importante aclarar lo siguiente.
Shanghai Drenin ha tenido grandes problemas en el resto del mundo, e inclusive en la Argentina. En la Argentina tuvo a su cargo el dragado del canal Martín García, que después el Estado argentino tuvo que quitárselo y darse a otra empresa, que era el consorcio Boskalis, otro de los jugadores grandes a nivel internacional. Y también el Estado argentino tuvo problemas con dragado del puerto de Buenos Aires a través de una subsidiaria de la empresa Shanghai Drenin, que es la firma Servimangos. Sí, señor. Es una empresa radicada en Argentina, de capitales chinos y argentinos, y también ahí la Administración General de Puertos, que es la autoridad del puerto de Buenos Aires, tuvo inconvenientes porque incumplieron parte del contrato, utilizaron dragas viejas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las experiencias del Estado argentino con las empresas chinas en materia de dragado no ha sido, digamos, la mejor feliz que podamos decir. Y además, a nivel internacional, hoy en día, otra de las grandes hidrovías que hay en Sudamérica es el famoso canal del río Magdalena, en el puerto de Barranquilla, Colombia, que es, digamos, el norte de el Cono Sur. Sí. También la autoridad del canal Magdalena tuvo problemas con Shanghai Drenin y actualmente están en conflicto judicial internacional muy importante respecto a que incumplieron el contrato de dragado para el cual habían sido obviamente, bueno, contratados, etcétera. Es decir, Shanghai Drenin hoy en día no cuenta con un antecedente impoluto en ese sentido. Sí, pero bueno, no es solamente Shanghai la única operadora internacional en materia de dragado, como dijimos, está Boskalis, está Yandenul, hay 2 o 3 empresas también importantes en ese sentido, que son los que ya además han manifestado su total interés en participar. Claro. Tenés Van Gogh de Holanda, tenés Drenin Inti de Belga, etcétera, y 4, 5, 6 que han manifestado su interés y varias de ellas inclusive con la idea de asociarse con algún socio local argentino, de capital argentino, para potenciar así sus posibilidades de ganar la licitación. Correcto. La licitación tiene que ser internacional, transparente. Sí, claro. Sería muy importante que el Congreso de la Nación, a través de alguna comisión mixta, pudiera supervisar, porque no olvidemos que es el contrato en materia, no solamente en términos políticos, en términos económicos y también en términos geopolíticos, es el contrato más importante de la Argentina de los próximos 50 años. Sin duda, sin duda, sin duda. Te hago una pregunta, porque acá sí por ignorancia, vos sos abogado y tu especialidad un poco también está vinculado a esto. ¿Cuenta con alguna ventaja, no sé si de puntaje, no sé cómo se maneja esto, la empresa, la actual concesionaria, digo, separado del tema de la empresa argentina cuestionada judicialmente, el operador, diríamos, europeo, cuenta con alguna ventaja por el hecho de estar aquí, con sus máquinas aquí, etcétera y demás? Todavía no están definidos los pliegos ni los términos del pliego, que finalmente o los términos, mejor dicho, del llamado a licitación, ni las condiciones. Ahí se están discutiendo ideas en términos generales, todavía no hay un detalle de los mismos, es decir, no hay redacción de cláusulas, pero en mi humilde opinión, como abogado maritimista en este sentido, no debería, si realmente queremos hacer una licitación transparente y en la cual gane, como dicen los chicos, el mejor, no debería ninguna ventaja. No debería haber ninguna ventaja. Como toda licitación consta de 2 partes, un pliego, o 3 partes, un pliego de en cuanto a la parte de cumplimiento de aspectos de carácter jurídico. El otro es los antecedentes económicos y los antecedentes técnicos operativos, y el tercero es obviamente la oferta económica o la oferta final, pero se supone que el mejor debería ser mejor en estas 3 partes de la licitación.
obviamente. Entonces, actualmente la empresa que opera en términos técnicos es Yandenul, que vuelvo a repetir, debería ser esa quien siga operando a través de un contrato provisorio para estos próximos 180, 200 días, es decir, este plazo corto, en el que mientras tanto el Estado Nacional arma y llama a una licitación internacional, por una cuestión muy simple, ya tiene las dragas, opera, tiene el conocimiento, sabe, tiene la gente, porque la misma gente que recordemos es personal argentino altamente capacitado para conocer y manejar este tipo de operaciones, y digamos, no se notaría el cambio y se aseguraría la navegabilidad y las condiciones de navegabilidad al resto del mundo, porque acá nos está mirando el mundo. El mundo nos está mirando de si nosotros, así como está mirando al canal de Suez, y hoy en día las autoridades del canal de Suez tienen un problema gigantesco, no solamente económico, sino también en términos políticos, porque han rodado y van a seguir rodando muchas cabezas. Pero claro, todavía no entraron a jugar las aseguradoras. Oh, por Dios, el día que entre de la reaseguradora, bueno, vos sabés que en eso yo creo que más de una va a terminar en situación de quiebra. Absolutamente. Más de una va a terminar. Ya empiezan inclusive a rumorearse algunos nombres. Claro. Y esto va a tener un impacto en el mundo asegurador y en el mundo armatorial y lo que es el comercio internacional tan grande como fue la catástrofe del buque Prestige, el petrolero en la costa de Galicia, ¿se acuerdan? Hace varios años atrás, donde aún hoy en día, varias décadas después, se sigue pagando costos políticos y económicos y ambientales, por supuesto, enormes. Pero bueno, yo digo en ese sentido, el mundo nos está mirando y el mundo lo único que quiere es que el Estado argentino garantice la navegabilidad y las condiciones de la hidrovía. Porque si el día de mañana tenemos la mala suerte de que el Estado argentino, supongamos que Dios quiera eso no ocurra, pero supongamos que el Estado toma la mala decisión de administrar por su propia cuenta el canal y estatiza el canal como sostienen estos sectores extremistas del propio gobierno, o de la coalición, mejor dicho, de gobierno, y un buque, en esa situación, un buque se llega a quedar varado por estar en malas condiciones la navegabilidad del canal, perdemos 40 años de construcción en menos de 2 minutos. Terrible. Es decir, lo que nos ha llevado a la Argentina lograr exportar más de 100 millones de toneladas de producto en varias décadas, la perdemos en 2 minutos, automáticamente. Total de acuerdo con vos. Te aprovecho estos últimos minutos, te cambio de tema. A mí me ha quedado absolutamente claro tu mirada al respecto. Obviamente coincido integralmente con esto que decís, lo cual no es una sorpresa, digo, no te llamé, sino que te quiero aprovechar para que en menos de 5 minutos me hagas una mirada de cómo estás viendo el manejo del comercio exterior en este momento, este minuto que nos está tocando vivir con las restricciones que hay, con las reglamentaciones, con el tema Banco Central, con el tema de la Secretaría, la CIMI, etcétera, y cómo lo ves evolucionando en el marco de la inédita situación que vive el mundo, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo te aproximas? Hace tiempo que no hablamos de esto. Obviamente estamos en una situación muy difícil porque el mundo, producto obviamente de esta pandemia que nos viene acosando a todo el mundo, el comercio exterior se ha visto enormemente afectado. Sí, claro. A nivel mundial y más todavía la situación de la República Argentina. No es novedad que tenemos problemas con nuestra balanza comercial, no es novedad que no están ingresando dólares o ingresan muy pocos dólares, obviamente producto de nuestras exportaciones, no es novedad que nuestras importaciones hoy en día están totalmente obstaculizadas porque obviamente ahí hay un problema
de economía macroeconómica, de que no tenemos dólares para pagar esas importaciones, o los dólares que el Banco Central tiene no están disponibles, obviamente, para pagar y cancelar estas importaciones, lo cual a través de herramientas administrativas como las famosas autorizaciones provisorias, etcétera, previas para cualquier importador para ingresar mercadería a nuestro país, bueno, todo eso se ve obstaculizado y finalmente termina siendo una especie de traba paraarancelaria en términos simplistas, porque le impido al importador importar. Sí. Eso es claramente. Además, en materia, al importador le digo, sí, podés importar, pero le pongo tantas trabas, tantas trabas, que en los hechos no puede importar. Es inviable. Pero hoy en día pasa eso en la Argentina. Hoy en día hay bienes, los cuales, y no me refiero a los paragüitas chinos que importamos en todo por 2 pesos, me refiero a insumos para la industria, para el comercio, para nuestra producción local, es decir, cosas que afectan nuestra producción y afectan la generación del PBI. Sí, obviamente, claro. Que desde hace años está en pleno retroceso. Entonces, en ese sentido, la verdad que veo la situación muy mal y no veo en el corto plazo que el gobierno tenga o asuma o tome medidas que puedan revertir esta mala situación. Correcto. Te queda claro, Mariano, que tus colegas están trabajando a troche y moche. Ahí arriba, hasta la semana pasada, había 400 recursos de amparo presentados. ¿Sabías? Sí, la verdad que esto ha generado... Es que bueno, acá es una cuestión muy simple, acá hay una cuestión de prioridad. El Banco Central o el ministro Guzmán y el Banco Central se decide priorizar una cuestión financiera o la estabilidad del dólar financiero, el dólar blue o cualquiera de estos 5 o 6 dólares que tenemos en el país, valores de dólar, prioriza eso haciéndonos creer de un veranito financiero, porque es una mega sensación. Vos sabés perfectamente que esta situación no se sostiene en el mediano y largo plazo. Hay una cuestión electoral que se llama octubre del 2021. Hay que llegar a octubre del 2021 como sea, aunque sea modesto, aunque sea. Y claro, entonces tenés un paciente con una enfermedad terminal y decís, bueno, este paciente tiene que llegar a octubre. Vamos a ir dándole dosis de aspirina todos los días, no para curarlo, sino para mantenerlo vivo. Bueno, esta es la situación de la Argentina. Entonces ha priorizado ese veranito, esa sensación de veranito financiero, y los dólares que hay en la Argentina están para mantener esa falsa cotización del dólar, en vez de disponer los dólares para la generación de producción, la generación de empleo y el desarrollo de la Argentina, porque la Argentina sale generando trabajo, no generando más subsidios, sino generando trabajo. Mariano, además de suscribir todo lo que has dicho y lo que hemos charlado, quiero agradecerte muy fuertemente y espero que pronto, cuando salgamos de estas condiciones, nos puedas visitar, pueda yo volver a Estudios Centrales y puedas vos visitarnos en estudio y hacer una charla mano a mano, ¿no? Va a ser un gran placer, en serio. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho. Un gusto, ha sido un placer compartir la tarde con ustedes y muchas gracias por la invitación. Por favor. Amigos, ustedes lo escuchaban justo con el top de las 4 de la tarde que está indicando el final de nuestro programa. Acabamos de escucharlo al doctor Mariano Gendra Gijena con la sapiencia, diríamos, de alguien que lógicamente lleva muchos años dedicándose a estos temas y en particular a la hidrovía, este tema que es top en estos momentos.